Mi nombre es Jorge Lieban, soy asesor jurídico. A la primera pregunta, ¿qué entiendo por concepto de cultura? Cultura es una palabra muy generalizada, porque hay diferentes clases de cultura. Pero la cultura para mí es un valor completamente perdido en la actualidad. Es un valor que se tenía, que se tiene, pero ya muy poco. Por eso de hoy en adelante tenemos que trabajar más para que revivamos la verdadera cultura que teníamos las personas por todas las cosas que cada día manejamos. Tenemos que tener más cultura por la gente, más cultura por las cosas, más cultura por lo que hacemos. Para mí la cultura es un valor. A la segunda pregunta, ¿qué entiendo por política? Política para mí es el arte de servir. Política para mí es siempre tratar de hacer política de servicio. Hoy en día la política se ha diversado con otras cosas, se ha entendido mal, se ha entendido politiquería por política, pero política se hace todos los días. Usted va a su trabajo y hace política de trabajar. Yo voy a la empresa y hago política de empresa. Voy a hacer mi quehacer y hago política en el hogar. Pero todo lo que entiendas por política no solamente es el que hace la política o el político. Política es el arte de servir en todo lo que usted haga todos los días. Y el verdadero arte de servir se llama política. ¿Qué entiendo por cultura política? La cultura, que es un valor, debemos agregarle ese valor a la política. Si vamos a hacer política de servicio, pues agreguémosle la parte cultural. Si le agregamos la parte cultural a la política, muy seguramente todo lo que vayamos a hacer va a ser muy bien hecho. Si le agregamos verdaderamente el concepto y el valor de cultura a la política de servicio, que es lo que hacen los políticos, servir, pues entonces el pueblo se va a ver beneficiado. Todo lo que usted haga con valores agregados a la política, con cultura, siempre será un mejor servicio. Todos los días veo reflejada la cultura política en mis entornos. En mi quehacer, por ejemplo, dentro de todas las asesorías jurídicas que yo hago con mis clientes, con mis amigos, con todas las personas que me consultan, siempre tengo ese valor agregado, que es con mucha cultura, con mucho respeto, dar mi concepto político. Cuando hablamos de política y hablamos de política, de hacer política, de ejercer la política con cultura, pues siempre va a verse reflejada en todo lo que nosotros hacemos día a día. Ahora, si usted va a hacer una política de servicio en cualquier otra área que no sea la de hacer política, sino la política de empresa, la política social, la política con el amigo, la política con el vecino, siempre agréguele el valor cultural. Bueno, la cultura para mí, sin desligarla claramente del concepto teórico que define la cultura misma, son esas tradiciones o ese conjunto de normas no genéticas que trascienden de generación en generación. La cultura se hereda, pero no toda la cultura puede ser buena. Por ejemplo, puede haber una cultura mala en donde, digamos, los individuos de esa sociedad han pasado o han inculcado de generación en generación malas prácticas para con sus semejantes en la sociedad. Entonces, la cultura vista desde un punto de vista positivo son todas aquellas tradiciones humanas, materiales e inmateriales que nos hacen crecer como personas y nos permiten relacionarnos en un contorno social. Política. Política pienso que tiene definiciones muy amplias, pero digamos, para hacer una, para hacer una valoración desde mi percepción un poco generalizada, yo pienso que la política es un, una especie de adoctrinamiento en el que se toman decisiones con base en un bienestar público. Eso para mí es la política. Ahora, que en la política actual, que en el contexto actual se lleven a cabo esas prácticas, sí podría, digamos, dejar mucho que desear o decir no se está cumpliendo la política desde su percepción original. Cultura política es, digamos, es un término
muy poco acuñado, que las personas muy poco usan, pero que es muy importante en el ejercicio democrático o en el ejercicio de un país como tal. La cultura política para mí es emitir juicios, conceptos, opiniones o valoraciones sobre decisiones que pueden conllevar al bienestar o al fracaso de una sociedad. Creo que en la actualidad muy pocos tenemos, casi nadie tiene cultura política porque realmente no nos interesa lo que pasan con los otros, sino simplemente estamos concentrados en lo que me pasa a mí es problema mío y lo que le pasa a los demás es problema de los demás. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que la cultura política se ha perdido demasiado. Desde las acrópolis griegas, desde los ágoras, en la antigua Grecia, hasta hoy puedo decir que la cultura política se ha deformado totalmente. Bueno, la cultura política enmarcada en nuestro entorno va muy relacionada a los mecanismos que tenemos en la sociedad para hacer participación ciudadana activa. Le debemos muchas cosas indiscutiblemente a la Constitución del 91, en la que diversos mecanismos de participación ciudadana, aparte del voto, afloraron para que nosotros pudiéramos estar más integrados con esa cultura política local, nivel país y por supuesto global. Por decir alguno de los mecanismos de participación ciudadana, se me viene a la mente el plebiscito, la iniciativa legislativa o la revocatoria del mandato. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Armando Líbano Martínez, soy estudiante de Comunicación Social y actualmente pues viendo la materia de Cultura Política. Quiero agradecerle principalmente pues a las personas que me estuvieron apoyando en estas entrevistas y de las cuales pues tuve un gran apoyo. Aprovechando pues esta oportunidad quiero dar mi concepto de lo que es cultura y pues citando un poco del libro de Jiménez que estuvimos pues revisando hace unos momentos, vemos unas pautas de significados que hacen parte de una dimensión analítica en la cual podemos ver el significado de algunos comportamientos por parte del ser humano y evidentemente nos podemos dar cuenta que no son una condición o no son condiciones genéticas lo que hacen parte de una cultura, sino más bien es de una construcción social que va día a día desarrollando pues todo el proceso cultural de una persona o de una comunidad. Hablando un poco más de lo que es política, podemos darnos cuenta mediante pues, el texto que teníamos en Díaz, hablaba un poco respecto a la referencia a los mecanismos y a las formas mediante las cuales se establecía un orden. Y precisamente dando un concepto de lo que pues podemos hablar de política, hablamos pues de diferentes formas, de que pues son actividades que pues organizan un grupo de personas que aspiran a gobernar una sociedad o un país, pero no solamente la política lo vemos de esa manera, la política también la podemos encontrar en diferentes aspectos sociales, tanto en la política empresarial, como la política humana, como la política de mi hogar. Son diferentes conceptos y diferentes formas por medio de la cual podemos ver ese orden de ideas o esas organizaciones con las cuales se lleva una buena política. Uniendo estos conceptos de lo que es cultura, de lo que es política, podemos entrar a hablar que cultura política es todo este síntoma de aprendizaje que todo ser humano, todo colombiano en este caso, puede llegar a probar dentro de su entorno social. Un claro ejemplo de estos podría ser el voto. Es la cultura política que tenemos todos los colombianos al momento de salir a elegir a nuestros gobernantes. Entonces la cultura política es precisamente llevar todos estos aspectos a un aprendizaje, a un orden que conlleven al beneficio de una sociedad. Infortunadamente, para entrar un poco a hablar de la cultura política, cómo influye en nuestra sociedad, podemos ver que algunos mecanismos de participación política, no son tan influyentes dentro de nosotros como colombianos o como electores de nuestros gobernantes, puesto que gracias a de pronto la corrupción y de algunos malos manejos que han existido, ya nuestra sociedad piensa que no es tan necesario salir a elegir. Precisamente por eso esa cultura se ha perdido tanto en nuestro país. El entorno que actualmente tenemos es otro.